Hola, hola a todos. Nuevamente muchas gracias por estar aquí, por regalarnos su tiempo y demostrar ese interés de querer aprender herramientas para autoconocernos. Tenemos tantas herramientas a disposición que la persona que realmente se quiere autoconocer creo que no tiene excusas, porque hay un sinfín de herramientas. Así que este podcast está hecho justamente y creado con esa intención de proveer a las personas herramientas para autoconocernos, para sentirnos mejor y poder lograr cumplir nuestra misión de vida. Mi nombre es Marina Nese. Para las personas que no me conocen, soy socióloga y terapeuta en las emociones, mindfulness coach y motivadora personal. Hoy estoy entrevistando a una persona que ya estuvo anteriormente con nosotros, pero que sus conocimientos son muy amplios y tiene muchas cosas para compartir con nosotros. Y había quedado pendiente a hacer un episodio hablando de la carta natal. Les presento a Paula Antirín. Ella es astróloga, lectora de tarot y terapeuta psicocorporal. Y nos viene a hablar hoy exclusivamente cómo la carta natal puede ser una guía hacia el reencuentro con el ser esencia. Hola Paula, muchas gracias por Hola estar Marina, aquí. otra vez muchas gracias por invitarme, por convocarme a este espacio. Es un Me placer encanta lo porque que quieres realmente hacer. tenés mucho para aportar y eso es lo que tenemos que hacer, no nos tenemos que quedar con la información. La Ujú, ujú. información está justamente creada para ser transmitida. Ujú. ¿Ok? Es verdad, Así que es hoy verdad. estamos con los oídos muy predispuestos a escucharte y aprender una vez más. Ok. Bueno, la otra vez habíamos hablado de la astrología en general y creo que algún punto de la carta natal mencionamos, porque bueno, ese lenguaje de la energía, que es la astrología, un lenguaje simbólico, se sirve de la carta natal como instrumento para manifestar de forma concreta lo que es la vida de una persona, como esa disposición de los planetas en el cielo al momento del nacimiento van a tener su manifestación en el plano concreto, en el plano de la materia, ¿sí? Entonces, la carta de alguna manera sistematiza esa información, ¿no? Y nos da elementos concretos para poder interpretar esa información, ¿no? Entonces, partiendo del supuesto básico de que toda carta natal o toda carta en realidad, una revolución solar, una revisión de tránsitos, es un mapa, ¿sí? Es un mapa que nos muestra cómo estaba organizado el cielo al momento del nacimiento de una persona, de un acontecimiento, de una revolución solar. Y eso tiene su forma de manifestarse en este plano que habitamos. Y acá también, ¿no? Ciertas aclaraciones. La posición de los planetas no es responsable, o no es que los planetas son causa o Mm, motivadores de que uno tenga ciertas tendencias o de que uno tenga que transitar ciertas experiencias de vida, sino que la relación que existe entre esa disposición del orden celeste, del cosmos, del cielo, y mm, este plano que habitamos, es una relación de correspondencia. sí, ¿Sí? Es decir, son planos que están sincrónicos, que están en analogía. Por eso cuando uno accede a la interpretación de una carta, está decodificando desde el plano simbólico algo que se va a manifestar también en el plano de la materia, exacto. ¿no? Entonces, entran también otros factores, porque la misma carta, con el mismo horario, el mismo lugar de nacimiento, la misma fecha, y de personas que son de contextos socioculturales diferentes, se va a manifestar de forma diferente, Exacto, porque influye, porque va a intervenir influye. mucho, claro, el nivel de conciencia en el que esté vibrando esa persona y los factores que han intervenido en su propia historia de vida para decodificar y para manifestar esa información, ¿no? Exacto. Entonces, por eso hay varios supuestos que hay que considerar o tener en cuenta.
y en esta posibilidad de vernos a través de ese recorte del cielo y de reconocer cuáles son las herramientas que traemos, Mm, cuáles son los dones, las potencialidades, las tendencias. Hay mucha información que viene ya dada, mm, ¿no? Como por ejemplo la familia en la que voy a nacer, el contexto social, cultural en la que voy a nacer. Son todos esos condicionantes que no elijo, pero que van a estar en mi historia de vida presentes, ¿no? Pero esto no quiere decir que la carta necesariamente tenga que tener una lectura determinista o fatal. Eso es claro, otra cosa también que me interesa aclarar. aclarar, ¿no? Sí, no, Sí, porque uno uno interpreta. también lo puede modificar, o sea, uno puede decidir, digamos, hacer un cambio a lo que ya está establecido, ¿no es cierto? Sí, o sea, hay mucho de información semilla, ¿no? A mí me Mm, gusta decir que la carta es como esa foto fija que nos muestra esa información semilla, esa información en potencia con la que llegamos a este plano, que está muy, muy atravesado por la información que traemos de las generaciones que nos antecedieron. Por eso a mí me gusta mucho interpretar y leer las cartas en relación a la psicología sistémica, ¿no? sí. Y a esta mirada que ofrecen las constelaciones familiares. Porque uno no. ¿Podés explicar lo que es la psicología sistémica? Porque hay La personas que a lo psicología mejor no les... sistémica en realidad es una línea filosófica que ve esta importancia de reconocer el lugar que ocupamos dentro de nuestro sistema familiar. No el sistema Ok, familiar considerando solo a la generación de nuestros padres, sino a incluso la generación de nuestros abuelos o bisabuelos, y exacto. saber que como información que somos, tendemos a reproducir esa información que es parte de nuestro ADN. A ¿No? O repetir. sea, negar eso, desconocer nuestro origen, ya sea en el plano biológico y en el plano a este nivel de información que traemos de nuestro sistema familiar, es una necedad, ¿sí? Porque no es que nacemos por generación espontánea. Y eso también contribuye un poco a esto del determinismo, ¿no? Claro. Porque cada ser humano que nace en una generación distinta de lo que los antecedieron, viene también con esa posibilidad de agregar información nueva y poner en uso su propia creatividad para Exacto. expresar esa energía, ¿no? Exacto. Y de esa manera creo que cada conciencia contribuye a este despliegue de la energía en forma espiralada, ¿no? Entonces, es esto de decir, bueno, si en mi sistema familiar había un tema que puede ser la violencia, el abuso, no solamente sexual, sino el abuso a nivel material, a nivel energético, Lógico. es un tema, es la sombra del sistema, bueno, ¿cómo se va a manifestar eso en mi vida y cómo lo voy a resignificar? Va a depender de mi propio camino de desarrollo a Y tus nivel propias consciente. elecciones y tu despertar de Sí, conciencia, ¿no? sí, 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 sí. Exactamente. Por eso la carta es una herramienta que abre una puerta para tomar contacto con una posible manifestación de lo que soy. ¿Sí? A mí me gusta mucho como asociarlo a esta frase que dice que el mapa no es el territorio, Mm, ¿no? Y dijimos que la carta es un mapa. Es un mapa que traza líneas, que traza tendencias. La persona no está obligada a cumplir o a manifestar ciegamente eso, ¿no? Porque cuando yo le pongo conciencia a esa información y puedo de alguna manera transformar algunos exacto. aspectos de esto, voy a agregar mi propia singularidad, mi propia creatividad a eso que pongo en juego, ¿no? Bueno, y esa es la belleza y esa es, digamos, el poder que tenemos nosotros de transformar lo que no me gusta. Porque si me voy a hacerme el estudio de una carta natal, es porque quiero saber qué me está pasando o cómo soy, porque algo me está molestando, porque si no, no lo Sí, hago. sí, ¿Entendés? sí, Si sí, sí, está sí, todo sí, sí. bien, todo tranquilo y no me molesta nada, ni me interesa averiguar de mi carta natal, porque fluyo por la vida. Pero cuando empezamos a buscar herramientas, es porque algo nos está molestando, estamos sintiendo incómodos, entonces empezamos a tirar cables, a ver qué me puede ayudar. Y como Sí. digo siempre, son herramientas. ¿Para qué uno usa una herramienta? Para lograr algo, crear algo, armar algo, cambiar algo, arreglar algo, ¿no? Claro, por eso es este aspecto más concreto de la astrología que a mí me gusta enfatizar, o al menos en las consultas,
yo siento que uno también tiene que considerar mucho lo que la persona trae como inquietud, ¿no? Esto que vos decís, algo que no está funcionando o algo que no logro comprender. Bueno, el conectar con el sentido que a veces da a acceder a cierta información que se lee a través de la carta, tranquiliza bastante, ¿no? Como para la persona dice, bueno, tengo que activar o trabajar este aspecto. Yo Exacto. casi siempre derivo a las personas, no sé, a hacer una constelación o a hacer una Mm, consulta de biodecodificación, ¿no? Si hay sí, algún tema que viene de arrastre, muy sobre todo en profundo. esto que Mm, digo, ¿no? Del sistema familiar y que la persona siente que es un loop del que no puede salir, ¿no? sí, Entonces, a veces hay que activar o complementar esta lectura de la carta con otras con otras terapias. terapias, entiendo. La carta lo que me permite es tomar conciencia y que se me revele esa información, que a veces está interfiriendo información que no es meramente personal, individual, ¿no? Eso también se puede Sí. observar a través de la No, carta. es que definitivamente no traemos cosas solamente nuestras, como dijiste Ujú. vos. Acarreamos, y creo que va hasta 7 generaciones, ¿no? Según tengo Sí, entendido. más o menos, sí, sí, depende de cada sistema familiar, pero yo lo que veo es que impacta mucho hasta la generación de los abuelos, es bastante visible, ¿viste? Pero Sí. puede ir más atrás, puede ir más atrás. Eso lo veo de forma recurrente, ¿no? Además porque, bueno, la carta en sí, una carta natal en sí, es un recordatorio en ese recorrido que hace uno, la conciencia del mapa, de que somos parte de una totalidad, Mm, ¿no? Por eso esto de lo que te decía de la forma de reconectar con el ser esencia, ¿no? O sea, el mapa que es la carta nos ofrece posibles recorridos, atajos, dones, potencias, también tendencias que a veces boicotean el mm, progreso o la evolución de la conciencia. La idea es que uno pueda alquimizar, amalgamar esos aspectos, y eso no se da de una sola forma. ¿Sí? Eso se va a dar, se va manifestando de formas diferentes a lo claro. largo de la vida de la persona. Y ahí Por está eso la nuestro astrología, despertar de poder, de poder darnos cuenta en esos claro, momentos exactos. sí, Sí. porque el darnos cuenta nos permite sintonizar, ¿no? Entrar en sintonía con ese flujo de energía. Por eso la carta no es esa foto fija o ese mapa de lo que es la carta natal, sino hay que ir revisándola, atravesándola con el movimiento actual de los planetas, Lo que ¿no? le Por eso llaman la los carta, tránsitos. claro, las revoluciones solares, Sí. ¿sí? La carta tiene su propia dinámica, no es algo estancado, no es que eso voy a hacer siempre, porque, bueno, la astrología nos recuerda eso, la ciclicidad, ¿no? Un Claro. poco lo que hablábamos antes, ¿no? De las estaciones, ¿no? Bueno, todos vamos pasando por diferentes estaciones. No es el mismo nivel de conciencia y el contacto que tengo con esa propuesta de la carta a los 20 años que A a los los 40 50. o a los 50. ¿Sí? Entonces, Definitivamente, porque está bueno, la madurez sí, de la vida te fue dando otro tipo de sabiduría y de conocimientos que realmente ya esa información la aplicas de una manera diferente y también basada en tus experiencias, en no querer tal cual. continuar repitiendo cosas que no te hicieron sentir bien. Claro, sí, sí, sí. O es entrar en esa sintonía y aceptar lo que es, pero también saber aquello que puedo transformar o sanar, ¿no? Y ponerme en juego desde ahí. Pero básicamente esto de poder hacerme responsable. ¿No? Exacto. Y que eso también es algo es en lo que encalla a veces la conciencia de decir, bueno, porque tengo tal planeta o soy de tal signo o tengo la luna aspectada con tal otro planeta, eso sirve de argumento de justificación para que yo Soy así, refuerce algo que, claro, el sí, famoso quedarme soy ahí. así, si te gusta bien, si no, no, es tomar Es, es, responsabilidad. Sí, Cuando es al revés en realidad, ¿no? Es decir, bueno, esto tiene que ver, este aspecto tiene que ver con esta tendencia que observo en lo concreto, bueno, ¿cómo puedo ir de alguna manera moviéndome de esa cristalización? Cristalizarse en puntos o en partes de la carta es también una tendencia, porque mm, la conciencia y especialmente la mente le gusta como tener etiquetas, ¿no? Es decir, bueno, yo soy esto y mm, sostener eso en el tiempo. Cuando en realidad
las circunstancias o los acontecimientos que nos trae la existencia, si eso está en nuestro recorrido, en nuestro camino de vida, en nuestra carta natal, nos va a boicotear, o sea, va a boicotear esa búsqueda de estabilidad, de seguridad, en definirnos de una sola forma, ¿no? Que es un poco una tendencia más asociada a una búsqueda del ego, ¿no? Una búsqueda más yoica. Claro, Entonces, esa ampliación de la conciencia tiene que ver con tomar contacto con esta dimensión del ser esencia, donde somos una multiplicidad de personajes, de cualidades, de características, y que a lo largo de la vida, en cada momento, vamos haciendo un recorte, ¿no?, de esa información para expresarnos desde ahí, porque hay cierta consonancia entre el adentro y el de la afuera, que fuerza. ahí también tiene que ver con el principio de correspondencia que mencioné antes. Claro, pero hay ciertas características, digamos, de nuestra personalidad, de ese personaje que venimos a realizar en esta vida, que quedan prácticamente fijas, ¿no? Que no se alteran. Mira, depende de la carta y depende de la persona. Lo que yo Ah, puedo considerar como fijo es aquello que sucedió, ponerle en la infancia o al momento del nacimiento y que no, yo no pude decidir o elegir otra cosa. claro, claro. ¿Sí? O sea, esas situaciones sí. Ahora, cómo esa conciencia resignifique eso va a ser parte de su recorrido, Mm, ¿sí? Y de su actitud ante eso que le pasó. Obviamente que hay cartas que señalan experiencias de vida mucho más duras y dolorosas, y traumáticas. hay conciencias más resilientes en función de eso, así como hay conciencias que se posicionan como víctimas de esas situaciones y Sí. de esas condiciones, ¿no? Bueno, ahí también Pero entra al fíjate, juego nuestra elección, si bien nos han marcado obvio, en su por momento, eso, nosotros por cuando eso yo, despertamos la conciencia tenemos opción de salir de eso, perdonar y tal aceptar lo que cual, ha pasado. por eso yo creo que hay un gran margen para actuar desde el libre albedrío, ¿no? O sea, hay circunstancias o acontecimientos que uno no eligen que sucedan, como puede ser la muerte de una persona allegada o la muerte pronta de la madre, del padre, que forma parte de muchas biografías, de muchas historias de vida, ¿no? Y que se ven en la carta, y Sí, que sí. tienen su correlato, ¿no? Pero no necesariamente esa persona, llegada a la adultez, va a estar acarreando como lastre o justificando lo que hace o lo que no hace con eso, ¿no? Por Exacto. eso te digo, eso es una decisión muy subjetiva y personal y que va a tener que ver con ese nivel de contacto que tiene la persona con otros aspectos de su existencia, ¿no? Es esto de Ah, que la conciencia es expansiva y en esa expansión también es inclusiva. En esa inclusión voy a evitar polarizarme, que es otra exacto. también, otra tentación de a veces de las propuestas de las cartas, ¿no? Mm. Y ahora, por ejemplo, ¿qué datos necesitas del consultante para sacar una carta natal, para hacer el Y estudio? para hacer una carta natal se necesita la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento, ¿Y qué pasa ¿sí? si no Esos son está los la tres hora? datos. ¿Y qué pasa si la Y persona no mira, sabe la hora? y pasa. Yo lo que digo en ese caso es que, bueno, sondeen bien, o si tienen la partida o el acta de nacimiento, o la madre o alguna tía, el padre, alguien que se acuerde del dato y vamos negociando ahí. Si no Ah, aparecen esos datos, bueno, saber si nació por la en la mañana, mañana o en la mediodía tarde, o a ya. la tarde, para tener una noción de, bueno, cuál era más o menos la ubicación del sol, ¿sí? O sea, pero bueno, ahí se va negociando y llegado el caso de que no haya acceso a esa información, lo que se hace es pedirle a la persona que haga un breve relato de su historia de vida y se van sacando ascendentes Ah, opcionales, ¿no? claro. Porque la hora, así como el lugar, pero especialmente la hora, va a depender el ascendente, que es uno de los elementos claves de la carta natal. O sea, hay que recordar que la carta es un mapa que está integrado por ciertos elementos. Sí. El mandala zodiacal, que es la base, es el patrón de medición para cualquier carta astral, que es esa cinta donde Sí, aparecen los 12 signos del zodíaco, ¿no? sí, Que tiene un aparente comienzo en Aries para cerrar un ciclo en Piscis, que es el signo 12, ¿no? sí. Entonces, todos en nuestra carta natal tenemos las energías de todos los signos zodiacales.
Los signos zodiacales son diferentes estaciones energéticas por las cuales pasa una conciencia humana en su camino de autoconocimiento y despliegue. Wow. Después tenemos los planetas, Sí. que son los activadores, los actores de la energía de los signos zodiacales. Y después tenemos las casas, que son esos compartimentos o estas divisiones del mapa, de la carta, que tienen resonancia o analogía con los 12 signos del zodíaco. Por eso tenemos un sistema de casas que tiene 12 casas. Las casas lo que nos trae es el escenario, el Ujú. ámbito de vida donde la energía del signo o del planeta se va a manifestar. Oh, bueno, pero Entonces, los planetas siempre están en los el, planetas en el siempre están universo. en... Entonces, Sí, o sea, no es que ese día que viniste alguno se corrió o se fue o no estuvo. no, pero sí van a estar en diferentes signos y haciéndole aspecto de otra forma a los otros Ah, planetas, que ese es ok. el otro elemento, ¿sí? Cuando uno ve un mapa o una carta, va a haber una maraña de líneas en el centro que son los aspectos, ¿sí? Los aspectos son las relaciones angulares entre los planetas y nos dicen cómo esos planetas van a estar dialogando entre sí. La astrología clásica Fascinante. califica aspectos tensos y aspectos fluidos o armónicos. Los armónicos fluidos casi siempre son los que aparecen coloreados en verde o en azul, y Ujú. los tensos, que los principales suelen ser cuadraturas y oposiciones, están en rojo. Mm. ¿Sí? Esto no quiere decir que sean buenos, que unos sean buenos y otros sean malos, ¿sí? O sea, a veces tener, no sé, un aspecto de cuadratura importante o de varias cuadraturas funciona como un motor de la energía a nivel conciencia para que esa persona se sobreponga a alguna circunstancia de obstáculo, de resistencia, ¿no? Y que active un proceso de transformación. Así como los trígonos y los sextiles son tan fluidos que a veces ni siquiera la persona puede tomar contacto consciente con el talento que trae asociado a ese aspecto armónico. ¿O son Entonces, muy por eso digo, sutiles o qué? ¿Porque son muy sutiles o por qué no porque están muy pueden estar? naturalizados, están muy Ah, naturalizados. Es como si yo naturalizara algo que sé hacer, pero hasta tanto no me pongo en relación con otra persona que lo destaca como un aspecto valioso, un don, no lo registro. ¿Sí? O oh, sea, eso suele, por eso las cartas que tienen muchos trígonos o muchos sextiles o muchos aspectos armónicos en general, a veces está todo tan bien que la persona no siente la necesidad de moverse de- del lugar en el que está. exacto, y despertar. Pero ¿Sí? llega un Entonces, momento de la vida, lo que se llama la famosa mid-crisis, la crisis de la mediana edad, que todos tenemos esa desesperación por cambiar, por encontrar algo, por encontrarle un sentido a nuestra vida. Y yo creo que de una u otra manera todos lo tienen más despierto o no tanto, ¿no? Eso también sí, se sí, sí, descubre sí. en la carta natal. Sí, sí, desde la astrología en realidad hay varias crisis cíclicas, ¿sí? Oh, En principio, y sí, en principio está la crisis de los 28 años con el retorno de Saturno. Yo, en mi experiencia de consultas, es lo que veo de forma recurrente, ¿sí? Este ciclo de 28 años, que implica que Saturno tarda 28 años en volver al signo y a la posición en la que estaba en la carta natal, ¿sí? oh, Cuando retorna por primera vez a los 28 años, y sí, la crisis ahí tiene que ver con este cambio a nivel estructura. Si yo venía viviendo de acuerdo a los mandatos, las convenciones, los valores que heredé de mi sistema, de mis padres, de mis abuelos, a esa edad ya la existencia me va a estar pidiendo que me posicione en mi yo adulto y elija desde mí, ¿no? ¿Qué voy a seguir sosteniendo de esos valores y qué cosas voy a cultivar desde mi propia singularidad, ¿no? Entonces, wow. es la edad en la que todo el mundo dice, bueno, terminé una carrera o si no la terminé es realmente lo que me gusta, quiero formar una familia, quiero vivir solo, me tengo que ir de la casa de mis padres y todavía no me fui. O sea, es esa época en la que se genera ese quiebre a nivel conciencia, ¿no? Poder replantearme si estoy haciendo lo que me gusta, si elegí lo que estudié o lo hice por imposición o por seguir
o complacer expectativas ajenas. Eso es muy notorio, es un ciclo muy notorio en la vida de las personas. Sí. Y después, el otro ciclo que veo recurrentemente como que genera cierta incomodidad es la oposición de Urano a Urano natal, que se da aproximadamente pasados los 40 años, que es un poco la crisis que vos mencionás, que se da hacia los 42 años, Sí, donde, bueno, no, bueno, construí, ya salí a la vida, que es un poco lo que activa el retorno del primer retorno de Saturno, de querer salir a la vida y tener una vida productiva, activa, ¿no? con más, De sí, sí. involucrarme o comprometerme con el trabajo, la profesión. Ya pasado los 42 años y ya vine de ese recorrido y veo que hay cambios o hay cosas de mi vida que todavía no están en sintonía con lo que siento que soy y voy a tener que hacer ese cambio, ese viraje, ¿no? Es un poco la conciencia, lo que le urge es esto de, bueno, es ahora o nunca, O ¿no? nunca, ¿no? Como que siento que el tiempo, no tengo Pasa, la se misma está percepción yendo. del tiempo que tenía a los 28 años, que ahí ya empieza igual, ¿no? A sentirse esto de la finitud o del límite que trae Saturno. Bueno, esta oposición de Urano a Urano también la veo como una instancia de crisis recurrente en las historias de vida. Sí, Eh, como esa necesidad de hacer cambios, ¿viste? De soltar cosas que ya la persona considera que no le son beneficiosas o útiles, valores especialmente, creencias. Sí, sobre todo creencias. A mí, brevemente te digo, lo que me pasó fue que a los 42 años yo empecé, acá hay algo más. No es Mm, solamente el sueño americano, como le llamamos mm, acá, de tener la casa, la foto perfecta de la familia, todos sanitos y trabajando y mucho amor. Acá hay algo mucho más profundo y entró mi crisis existencial con mm, respecto a mis creencias religiosas. mm, Es mm. como que empecé a desconfiar de todo, esto no es así, no es como me dijeron, y fue bien, bien profunda porque como que me sentí descolocada, Ujú. completamente descolocada en la vida. Cuando perdés ese fundamento religioso decís, ok, quién me creó? ¿Qué hay atrás mío? ¿En quién creo? Claro, sí. Bueno, eso que describís, eso, sobre todo esta palabra que decís, ¿no? Descolocada, es una palabra muy uraniana. O sea, Urano es el planeta que le sigue a Saturno. O sea, Saturno todavía en esa crisis de los 28 va a elegir con valores que tengan que ver con el plano de la forma, con lo Mm, concreto, mm, ¿no? mm, Saturno es lo que me da estructura, es lo mm. que me hace ser un adulto, ¿sí? Ahora, Urano, no, Urano es el planeta que le sigue, es un planeta transpersonal y me va a traer esta resonancia de lo que está más allá de la forma, ¿no? O sea, todos los planetas transpersonales, que son Urano, Plutón y Neptuno, Mm. cada uno desde su cualidad energética o desde la función que desempeña en la carta, me va a abrir una puerta a lo que está más allá de Saturno, lo que está más allá del mundo de la forma, ¿no? Esto que vos decís, la casa, el trabajo, la familia, bueno, esos parámetros, esos ítems que sentimos en algún momento que cuando cumplamos eso vamos a ser felices, pero Sí. no, lo uraniano viene a desestabilizar, viene a movilizar esto de lo seguro, lo estable, lo concreto, lo estructurado, para tomar conciencia de que hay otras formas, y esto es un poco lo que planteaba, ¿no? Con el título del episodio, ¿no? Esto de poder tomar conciencia o contacto con eso que somos más allá de este plano de la materia, ¿no? El otro día escuchaba a un astrólogo muy conocido acá en Argentina, Alejandro Lodi, que lo respeto, me parece maravilloso su forma de los libros que ha escrito, esta paradoja de los seres humanos de ser seres en cierto nivel limitados, ¿no? Porque habitamos un plano que tiene que ver con la forma, con los límites, pero en sintonía permanente con lo infinito, Sí. ¿no? Entonces esa dualidad, ¿no? Que se da entre este mundo más concreto y este reconocer que somos algo más que materia, Bueno, es que ¿no? Yo vivimos creo en que... ese mundo dual constantemente. ¿Mm? Vivimos en ese mundo dual. Ahora, si nos podés explicar brevemente, porque yo sé que también la luna afecta mucho
en la carta natal, ¿no es cierto? Los Sí, famosos sí, sí, nodos sí. lunares. Y justamente en la época de la crisis mía, yo me hice mi primer carta natal. Ah, Para mira. que me la reactualices, por favor. Sí. Y ella me habló mucho de los nodos del nodo norte, el nodo sur, puede Ajá, ser. ajá, Se me sí, fue un sí. poquito la información, si nos querés contar. Em, en una carta natal, siempre los elementos claves y que si uno alguna vez se la hizo, estaría bueno que recuerde, como para capitalizar esa información, es la ubicación del sol, no solamente por signo, que eso es lo que sabemos, ¿no? Que yo soy de Acuario, eso es lo que uno sabe por saber su fecha e incluso haber Sí, buscado el horóscopo en alguna revista, ¿no? exacto, sí. Entonces, el signo solar y la ubicación del Sol por casa, porque eso también es un dato importante. La Luna, ¿sí? Ubicación por signo y por casa en la carta natal, el ascendente, el signo del ascendente, básicamente. Esos tres elementos funcionan como una tríada. ¿Sí? El Sol es la expresión de lo que soy, es la identidad, lo que mi conciencia va a reconocer, y la luna ya es una matriz emocional con mucha carga inconsciente que me va a hablar de la forma en la que mi conciencia sintió que fue maternada, ¿sí? De cómo fui recibida cuando llegué a la existencia. Básicamente va a hablar del vínculo que se generó con la mamá. Esto no quiere decir que la luna describa a la mamá como ser humano o persona objetiva y separada de esa conciencia, sino que va a ser un filtro a través del cual esa conciencia va a decodificar esa función de cuidado, de nutrición, de alimento, que tiene que ver con el complejo materno o la figura materna que representa la luna en la carta natal. Mm. ¿Sí? Ahora, lo que vos mencionás, los nodos de la luna, forman parte de lo que se llama el eje nodal, Oh, ¿sí? Que bueno, ahora dentro de poquito, el 18 de julio va a cambiar. El eje nodal está siempre presente, ¿no? Y cada carta natal tiene su propio eje nodal. Un eje nodal está en el mismo par de signos, opuestos complementarios, 18 meses, un oh. año y medio, ¿no? Y Donde después, la conciencia, después van rotando. a nivel conciencia general, siempre el cambio de eje nodal marca un ciclo donde hay un tema que se pone en vigencia, ¿sí? Un tema que toma actualidad. ¿Cómo cuál, por Hace, ejemplo? y por ejemplo, hace 18 meses que estamos transitando el nodo sur en Escorpio, el nodo norte en Tauro. Este eje nodal ha tenido que ver básicamente con el colapso, por ejemplo, de la economía mundial, Mm, toda la revisión que se da en relación a los valores desde lo taurino, mm. ¿no? La concreción, la materialización, el vínculo que mi conciencia tiene con lo material, con lo concreto, el nivel de contacto que tengo con el disfrute, incluido asociado a lo que hago como trabajo. Siempre el nodo norte, que era un poco el que vos mencionabas, el nodo norte es la estrella guía en el sentido de que es la energía que tengo que incluir. En Oh, las cartas natales, la información del nodo norte suele ser una información más alejada a la conciencia. De hecho, el nodo norte trabaja muy asociado con la propuesta del ascendente. ¿Sí? El nodo norte, cuando mi conciencia está perdida, por ahí en un momento de crisis, como el que traes, es el que me va a decir, bueno, por acá está el el camino, camino. Bueno, está la el norte, energía. busca tu norte, ¿no? Como dice el refrán, busca tu norte. Que son puntos simbólicos, ¿sí? Son puntos matemáticos que se trazan en relación a la órbita del recorrido de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna, ¿no? Entonces se llama el nodo sur cola de dragón, que es la Sí, parte en la que uno tiene que soltar, y el nodo norte, la para la cabeza. astrología clásica, la cabeza de dragón, ¿no? Es aquella parte que uno tiene que promover o acrecentar. Entonces, en las cartas natales, ese eje nodal, que siempre va a estar en signos opuestos complementarios y en casas opuestas complementarias, va a estar proponiendo algo, algo que el alma o el ser tiene que incluir o con lo que tiene que reconectar para hacer algún tipo de aprendizaje y manifestar un propósito a tono con ese aprendizaje.
Y eso lo incluís en el estudio, ¿no es cierto? Sí, yo cuando leo las cartas, el eje nodal lo incluyo. Sí, así como incluyo a Lilith y a Quirón, que por ahí no son funciones que todos los astrólogos o astrólogas incluyan, pero a mí me Sí. trae información relevante sobre la persona. Ahora estoy recordando que tengo que refrescar un poquito la información que me diste. Y ahora sí, es que, y estoy recordando mientras hablamos que uno lo escucha en el momento y no es que no le interese, pero lo escucha, lo evalúa todo y lo deja. Pero eso es algo que uno constantemente tiene que ir recurriendo, refrescando la mente, porque quizás lo que vos me dijiste hace 1 o 2 años atrás, cuando me hiciste la lectura, fue 1 año y medio atrás, porque yo ya vivía en este departamento. Estoy segura que ahora lo interpretaría diferente. Claro, no, Me aparte ha porque pasado ese en la vida cielo, el cielo se está moviéndose constantemente. constantemente. Entonces, yo lo que hablo mucho y me gusta enfocar mis consultas hacia lo que es la dinámica de la carta natal. Ya Sí, sea que uno haga una revisión de tránsitos o se haga anualmente la revolución solar, poder ver ese mapa natal, esa foto fija, atravesada por la información que me traen los planetas en su actual posición en el cielo. Porque exacto. esos planetas van a estar estimulando Sí, no, puntos de la carta, del definitivamente. ascendente. Porque Son muy cambiamos, visibles. cambiamos, está todo mutando constantemente. Bueno, tenemos que ir terminando, Dale. tenemos un tiempo, pero hay personas que quizás no te habían escuchado antes. ¿Le podés repetir cómo te pueden localizar, por favor, Paula? Eh, Puede ser por Instagram. Mi Instagram es Paula Soto Antidín, que es mi Ok. nombre y mis dos apellidos. En Instagram me pueden encontrar. Así Perfecto. que me pueden De contactar todas por ahí. maneras, yo dejo en las descripciones del episodio todas las formas de conectarse con Paula, pero no duden en hacerlo. Háganse el estudio porque es una excelente herramienta, pero no me sigan a mí. Vayan y corroboren y chequeen la carta y repásenla. No sean como yo, que lo tengo que volver a repasar para refrescar alguna información, pero sí he obtenido información súper valiosa de la carta natal y me ha ayudado a conocerme muchísimo. Así que, ¿por qué no utilizarlo, no? Si podemos acortar el camino y hacerlo un poquitito más fácil, como digo yo, ¿no? Es verdad. Bueno, Paula, te agradezco muchísimo por tus conocimientos, por lo que compartiste con nosotros. Es siempre un placer realmente conversar. Muchas gracias, Marina, a vos. Muchas Bueno, gracias por brindarme este espacio y esta posibilidad. y chao a todos, gracias y será hasta el próximo episodio.